Hola, ¿qué tal? Continuando con este curso, en este video hablaremos sobre el polimorfismo en Java. El polimorfismo es una de las características fundamentales de la programación orientada a objetos que permite que un objeto tenga diferentes formas o comportamientos dependiendo del contexto en el que éste se use. En otras palabras, el mismo código puede actuar de manera diferente dependiendo del tipo de objeto al que se le aplique. En Java existen 4 tipos de polimorfismo que se utilizan con frecuencia. El primero es la inclusión o herencia, que este es el tipo de polimorfismo más común y se basa en la relación de herencia entre clases. Permite que una variable de tipo padre, superclase, pueda almacenar una referencia a un objeto de tipo hijo, subclase. De esta manera se puede acceder a los métodos y atributos públicos del objeto hijo a través de la variable padre. En este caso tenemos una clase base que llama animal con un método llamado hablar. Y este simplemente imprimirá por consola un mensaje que diga soy animal. Bueno, en el caso de las subclases, tenemos una clase llamada perro y gato, que heredan de la clase animal. Bueno, podemos ver que estas clases tienen dos métodos llamados exactamente igual a la clase base, ¿no? La clase animal tenía un método llamado hablar, que imprimía por consola un mensaje que decía soy animal. En este caso, para el contexto del perro, pues es obvio que ellos puedan hablar mediante un wow, ¿no? Que es como la comunicación de ellos. Entonces, mediante esta palabra llamada override, es decir, le estamos indicando a Java que nos reescriba ese método, ¿no? Poder adaptarlo a esa clase. Bueno, en este caso, pues ese método imprimirá un wow en el caso de perro y en el caso del gato imprime por consola un miau. Bueno, aquí tenemos la clase main donde creamos mediante la clase base un objeto el cual instanciamos de la clase del constructor de la clase de perro, ¿no? En este caso también instanciamos el constructor como tal del gato. Y entonces ya tendríamos creado los dos objetos. Bueno, aquí ya instanciamos o llamamos el método hablar para cada una de las subclases, que es perro y gato. Lógicamente, en esta parte pues me va a imprimir un wow y en la parte aquí del método de la clase gato pues imprime un miau. El segundo tipo es sobrecarga o también llamado overloading, que es el tipo de polimorfismo que permite que una clase tenga dos o más métodos con el mismo nombre, pero con diferentes tipos o cantidad de parámetros. Esto permite que el código se adapte a diferentes situaciones sin necesidad de duplicar código. Tenemos una clase llamada calculadora, la cual contiene dos métodos llamados exactamente igual. Lo único que lo diferencia es el tipo de dato que retorna y el tipo de dato en los parámetros, ¿no? En este caso es público y me va a devolver un dato entero, se va a llamar sumar y recibe dos parámetros de tipo entero. Y pues obviamente esto me va a devolver la suma de esos dos números. Aquí en el segundo método exactamente igual, solo que pues obviamente va a recibir como parámetros tipos de datos double y pues obviamente me retornará un tipo de dato double, un valor double. Bueno, aquí tenemos la clase main para el ejemplo anterior, en donde pues creamos un objeto de esa clase calculadora y pues aquí también podemos crear una variable y asignarle el valor que me va a retornar una función. En este caso le asignamos al resultado 1 esta operación, esta función que me retornará obviamente un valor 3. ¿Qué sería? Pues esto es una suma de enteros porque le estamos enviando un número 1 y un número 2 sin coma decimal. Y en el caso del resultado 2, pues obviamente debemos instanciarlo como double porque pues vamos a enviarle como argumentos un tipo de dato coma decimal. En este caso me devuelve un 4, sí me devuelve un 4. Entonces,
El tercero es la coerción, que ese es el tipo de polimorfismo que se refiere a la conversión automática de un tipo de dato a otro. Java realiza conversiones automáticas entre tipos de datos compatibles, como por ejemplo de tipos de datos primitivos como enteros o coma decimal, de enteros a doubles o de string a enteros. Aquí tenemos un ejemplo en donde se aplica una conversión implícita de entero a double. Creamos una variable aquí llamada número tipo entero, la cual le asignamos un valor de 10. Luego creamos una variable llamada decimal de tipo pues decimal, double, y le asignamos ese número. Entonces ya automáticamente hace como la conversión de esos dos tipos de datos. Y la conversión explícita de string a entero, que pues creamos una variable llamada número str, pues de tipo string, y le asignamos un valor, una cadena de texto que contiene el número 15. Luego creamos una variable, otra llamada número int, pues de tipo dato entero, y le asignamos la variable número str, obviamente haciendo el respectivo casteo con el integer parseInt. Y finalmente, parámetros, que es el tipo de polimorfismo, se basa en la capacidad de los métodos para aceptar diferentes tipos de datos como argumentos. Esto permite que el código sea más flexible y reusable. Tenemos un ejemplo de una clase lista que tiene un método agregar y que pues acepta cualquier tipo de dato, ¿no? En este caso, un objeto llamado elemento. Entonces, en la clase main, pues instanciamos un objeto de esa clase, luego llamamos el método y pues le pasamos diferentes valores. En este caso, le enviamos un string, lo acepta, y luego un tipo de dato entero que también lo acepta. Entonces es muy flexible en cuanto a ese aspecto. Bueno, y para poner en práctica lo aprendido, vamos a realizar este ejercicio, el cual dice que implementemos un método llamado calcular impuesto en la clase vehículo. Luego, mediante el polimorfismo, vamos a reescribir este método, obviamente adaptándolo a la clase moto y camión. Bueno, debemos validar que si el cilindraje de la moto es menor o igual a 150, paga 0 pesos de impuesto. Si está dentro del rango de 150 a 250, paga 324.000, y si es mayor a 250, paga 787.245. En cuanto al camión, si su capacidad de carga es menor a 2.500 kilogramos, paga 0 pesos de impuesto. Si es mayor a 2.500 pero menor a 6.000 kilogramos, paga 432.290 pesos. Y si es mayor a 6.000, si es mayor a 6.000, paga 879.120 pesos. Entonces vamos a NetBeans. Bueno, una vez estemos aquí en NetBeans, vamos a borrar toda esa parte del código, la cual no vamos a seguir utilizando. Luego vamos a la clase vehículo e implementamos este método, que va a ser de tipo público, me va a retornar un tipo de dato double y se va a llamar calcular impuesto. Y pues me va a retornar 0 porque para esta clase no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a la clase motocicleta, vamos a hacer exactamente igual. Creamos un método llamado calcular impuesto, y pues aquí NetBeans me dice que para poder hacer esto debemos adicionar la notación override, o si no, no va a funcionar. Entonces, como él ya entiende que vamos a reescribir este método, entonces pues vamos a adaptarlos según la necesidad del ejercicio. Entonces, aquí para la clase de motocicleta, vamos a validar de que si el cilindraje es mayor a 150, pero además este cilindraje es menor a 250, entonces retórneme el valor de 324.000 pesos. Si no es así,
Es decir, si cilindraje es mayor a 250, retórneme el valor de 787.245 pesos. Apliquemos aquí el identado y lógicamente si no es mayor a 150 ni menor a 250, y además si es mayor a 250 pues obviamente que debe ser menor pues a 150, por ende paga 0 pesos. ¿Listo? Entonces ahí quedaría el método para el caso de motocicleta. Ahora para camión hacemos exactamente lo mismo. Eh, Agregamos la notación override, retornamos 0 si ninguna de las condiciones se cumple. Entonces, si la capacidad de carga es mayor a 2.500, creo que era, sí, 2.500, y también el signo de ampersand es, sí, y se me olvidó aquí el if. Si la capacidad de carga es mayor a 2.500 y también menor a 6.000, ese vehículo deberá pagar 432.290 pesos. Caso contrario, es decir, que si la capacidad de carga es mayor a 6.000, pues se deberá pagar un impuesto de 879.120 pesos. Y si ninguna de esas condiciones se cumple, es decir, aquí aplicamos formato, si ninguna de estas condiciones se cumple, pues simplemente me va a retornar 0, ¿no? Que es cuando la capacidad de carga es menor a 250. Guardamos. Ahora vamos a la clase principal y vamos a crear los objetos, creo que era aquí. Bueno, ya los objetos están creados por defecto, solo que pues vamos a imprimir ahora el impuesto que deberá pagar cada objeto, teniendo en cuenta el impuesto, digo, las características que debe tener para así determinar qué impuesto debe pagar. Pues en este caso el cilindraje, creo que era esta parte, creo que era, primero recibía, vamos a motocicleta, recibe la marca, sí, el antepenúltimo dato es el cilindraje, que en este caso es de 320, ¿no? Vamos a correr. Listo. Dice, el impuesto de la motocicleta es de 787.000 pesos. El del camión es de 432.290 pesos. Ahora, si el cilindraje es 120, por ejemplo, o de 100, y la capacidad de carga es 6.000 o 6.500. En teoría, motocicleta no debería pagar nada y camión debería pagar, creo que eran 800 y algo, o 700, no recuerdo. Efectivamente, la motocicleta paga 0 pesos y el camión 879.120 pesos. Porque, pues, si la capacidad de carga es mayor a 6.000, pues deberá pagar el impuesto más alto. Entonces, aquí aplicaríamos el polimorfismo, que es que un objeto actúe de maneras diferentes según el contexto, ¿no? Entonces, eso sería todo por este video.